Buenos días, hermana. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy Ya te bien. esperaba con gusto. Muy bien, Sí, muy bien. ¿Me podría decir cuál es su nombre completo, por sí, favor? con mucho gusto. Soy Eulalia Luna Quintana para servirte. Soy misionera guadalupana del Espíritu Santo y pues estoy en esta congregación muy contenta. Hace poco que celebré 50 años de vida religiosa en esta misma casa que fue la que me recibió cuando llegué. Así es. Sí. Perfecto. Por ahí tengo entendido que tiene un nombre especial de cariño. Sí, sí. Mi nombre es Eulalia, pero desde la casa, mi familia, todos me conocen por Lala. Y ya cuando ingresé a la congregación también me siguen diciendo igual, o hermana Lala o Lala. Entonces, sinceramente me siento más a gusto cuando se me dice con Lala que Eulalia. Y recuerdo una anécdota de mi madrecita, en paz descanse. Ella, cuando me gritaba Eulalia, es que estaba enojada. Entonces yo relaciono y digo, si me dicen por mi nombre, voy a sentir que estoy enojada, lo que están enojadas las personas conmigo. Entonces, prefiero que me digan Lala. Sí, Muy bien. sí. Ok, hermana Lola, ¿me podría contar cómo es que usted llega a la catequesis, a este oficio de la catequesis? Sí, sí, un poco atrás, es decir, antes de ingresar a la congregación, una de mis hermanas me invitó a la Acción Católica. Yo me resistía porque tenía que ir a la escuela en la mañana y en la tarde, y entonces no me quedaba tiempo para prestar mis servicios en la catequesis. Sin embargo, me asociaron al grupo de Acción Católica y una de las actividades que se realizaban allí eran misiones. Entonces nos invitaron y fuimos a las colonias apenas recientemente establecidas en el Distrito Federal, en Iztapalapa. Fuimos a dar misiones y entonces fue mi primera experiencia de hablar de Dios directamente con el pueblo, con un grupo de personas. Desde allí, entonces yo ya prácticamente estaba ya en vías de ingresar a la congregación, y aquí en la congregación, pues a los pocos meses nos invitaban a que fuéramos a dar catequesis a una parroquia o a una comunidad los sábados. Entonces fue como me fui introduciendo prácticamente en la catequesis. Nuestra congregación, su finalidad es la evangelización y la catequesis precisamente, y entonces pues nos desempeñamos en esta forma. Perfecto. Sí. Entonces, ¿llega la catequesis por la congregación? Sí, directamente sí. Directamente. Sí, por la congregación. Aunque cuando ingresé a la congregación, sinceramente no me daba cuenta cuál era la finalidad que pretendían. Pero pues me gustó y pues de aquí seguí. ¿Verdad? Perfecto. Sí. Y después, ¿cómo es que llega la hermana Lala a Guadalajara A Guadalajara. a participar en este proyecto de catequesis? Sí, yo llegué a la ciudad de Guadalajara y mi superiora me dijo, precisamente la superiora que tengo ahora, estaba en Guadalajara, me dijo que estaban pidiendo nuestra participación en el CEDEC de Guadalajara, que si me gustaba. Yo sí quería continuar porque ya había tenido la experiencia de otros CEDECs antes, y entonces a mí me encantaba esta línea de la catequesis dentro de un CEDEC. Se me hace muy importante porque desde allí se proyecta uno así ampliamente, por lo pronto a la diócesis, arquidiócesis, y también a la provincia, porque ya organizadas por provincias, entonces pues lo que uno hace se proyecta hacia la provincia. Entonces, por esa razón, a mí me ha gustado mucho trabajar en CEDEX. ¿Guadalajara qué número de CEDEC era? Guadalajara era el número 6.
Fue siete ya. Fue el séptimo. Sí, el séptimo, porque regresé a San Luis, que ya había estado y con eso cuento otro. Y ahorita estoy en el 8º SEDEC, colaborando aquí en la Arquidiócesis de Morelia. Previo antes de estar antes del SEDEC en Guadalajara, ya había estado en Guadalajara en una primera etapa, ¿no? Sí, había estado más o menos por los años 84, 85. Estuve 4 años colaborando en una parroquia, en la parroquia de la Santísima Trinidad. El párroco murió hace unos meses. Era muy catequista. Él era apasionado por la catequesis. Y entonces pues coincidimos, yo también por lo mismo, y entonces me permitió colaborar así ampliamente en la parroquia. Y la catequesis no solamente con los catequistas, sino la catequesis también para las familias, la catequesis para los jóvenes, para los adolescentes, para preparar para los equipos de liturgia. Entonces la catequesis yo la veía como un eje, ¿verdad? Como lo fundamental para un trabajo pastoral. ¿Cuál era la diferencia de esas 2 etapas de la hermana Lala en Guadalajara? ¿La diferencia? ¿Qué fue? La diferencia pues fuerte yo la considero porque fue la primera experiencia que tuve más o menos por los años 80 y algo. Yo la considero muy importante porque fue un trabajo pastoral donde se abarcan todos los campos y trabajamos muy a gusto. Tuve mucha colaboración desde luego con todas las personas, y el señor cura, como era muy catequista, entonces él incondicionalmente me apoyó en todas mis iniciativas. En el SEDEC es distinto el trabajo, en cuanto que no hay personas concretas a quienes proyectarse. Solamente las reuniones, en los cursos que se preparan, donde se preparan a los catequistas, pero aún eso es masivo, no es concreto, sino es masivo. Entonces yo noto la diferencia en eso. Sí. ¿Para qué años llega usted al SEDEC? ¿Para qué año llega usted al SEDEC? Al SEDEC aproximadamente como el 96, más o menos, en el año 96. Llegué, mi superiora me hizo favor, ella misma, de llevarme y presentarme con el coordinador, que entonces era el padre Emilio Cárdenas. Entonces él me aceptó de muy buena manera y luego me integró a los trabajos que tenían ya en ejecución. ¿Y por qué motivos llega Lala al SEDEC? ¿Por invitación, por la congregación o por algo en especial? Pues por nuestra congregación, que esa es su línea casi fuerte, es casi lo directo. Nuestra congregación que se dedica a esto, la invitación que habían hecho por parte del SEDEC a la congregación, y entonces, y por otra parte lo que a mí me gustaba precisamente, en donde yo me he desempeñado por mucho tiempo. Entonces, sí, yo llegué con mucho gusto también, con muchas ilusiones, con muchas esperanzas para poder colaborar. Sí. Y llega al SEDEC, ¿y qué empieza a hacer Lala? Lo primero, el padre Emilio me encomendó a que yo coordinara los trabajos para completar lo que hubo en Guadalajara. La primera, pues como diríamos, como la primera edición de 3 etapas de programas y temas de formación para los catequistas y para los niños. Entonces faltaba un libro para completar la segunda etapa, y faltaban los otros 3 libros para la tercera etapa, o sea, los libros azules que le llamábamos, y los libros naranja. Entonces me pidió el padre que yo colaborara en elaborar, pero también en coordinar ese aspecto. Entonces, gracias a Dios pudimos sacar ese trabajo, porque desde luego éramos equipo, y como equipo colaborábamos así de muy buena manera, y con los padres, los sacerdotes y las hermanas que estaban también, pues con mucha capacidad. Entonces, gracias a Dios lo pudimos lograr.
En esa etapa era cuando ya el SEDEC ya estaba sobre una base sustentada, una organización. Sí, sí, sí. El SEDEC ya era SEDEC, ya algunas hermanas habían trabajado aún allí en el SEDEC, entonces ya funcionaba así muy bien como SEDEC. Claro que después se presentan situaciones y entonces como que se va acrecentando el trabajo, como que la misma necesidad a veces nos lanzó a más. Por ejemplo, por parte del SEDEC, el equipo entregaba los materiales a la librería que estaba en Catedral y ellos se encargaban de llevarla a la imprenta, de editarlos y de venderlos, pero el costo era más elevado ciertamente. Entonces alguien sugirió que por qué no entonces nosotros mismos hacíamos ese trabajo, o sea, de la edición, y aceptamos la propuesta. Y yo veía así como en el futuro, decía, es que esto va a ser más complicado, mucho más complicado, porque el hecho de dedicarnos a esto necesitamos más personal, porque no vamos a alcanzar los que estamos ahora. Entonces, pues vamos a buscar la forma de que esto se dé, pero con más personas. ¿Y para qué año aproximadamente es cuando surge este proyecto de la edición por sí mismos? De la edición por sí mismo, pues más o menos yo creo que sería como por el 98, porque no nos tardamos mucho, como en el 98 más o menos. Y ya empezamos creo que ya estaba terminada toda la serie, y entonces pues ya descansamos por esa parte de esa tarea, ¿verdad? Que es muy importante, estaba muy fuertecita, pero ya salió, gracias a Dios. ¿Y cómo fue el desarrollo de ese proyecto? De conseguir, editar, imprimir. El desarrollo, pues estábamos inexpertos totalmente en esto, ¿no? Entonces, José Inés, que todavía creo que colabora en el SEDEC, él tenía también tiene mucha inventiva, y entonces él decía, pues vamos a buscar entonces como alguna imprenta que nos pueda apoyar, y luego yo les decía, creo que si nada más es pura letra la que metemos allí, eso es insuficiente. Necesitamos también poner un grabado, algún dibujo, algo más como para también, de acuerdo, no nada más así, sino de acuerdo al tema, algún dibujo, sí. Entonces, José Inés se conectó con un dibujante, ya no recuerdo el nombre, y entonces le dábamos la idea y él plasmaba la idea en figuras, en dibujos. Y entonces fue como empezamos a meter aún en estos textos figuras y eso para no hacerlos monótonos. Sí. Dentro de este proyecto, ¿cuánto tiempo les llevó? ¿Para completar los textos? No, para que se concretara el proyecto de editar en sí mismos, ¿no? Imprimir ustedes. Ajá, Comienza en el 98. Sí. ¿Pero cuánto tiempo fue que se...? Ya sé, sí. En el equipo nuestro estaba el padre Toño, que era el responsable de comunicación a nivel diocesano. Gutiérrez, Toño Gutiérrez. Antonio Gutiérrez. Sí. Él era parte del equipo. Entonces él empezó a promover con lo del periódico que había de la diócesis, así como imprentas y eso. Entonces por fin ya ellos se establecieron ya bien con todo lo que necesitaban como periódico, y con ellos se sacaba ya los tirajes se sacaban ya a través de ellos. Creator creo que era la impresora que ellos manejaban. Sí. Sí. Hasta la fecha. Pero en tiempo yo pienso que aproximadamente como unos 2 años, porque no tardó mucho, como unos 2 años aproximadamente, o sea, como en el año 2000, ya era, pues ya el SEDEC con
con todo lo que conlleva la impresión y la distribución, pues ya empezaba, ¿verdad? Así muy fuerte. Primero con estos textos y pues prácticamente eso era lo muy fuerte. Estamos hablando entonces que el proyecto se concretó para el año 2000. Aproximadamente, sí. Porque no solo estábamos en eso, colaborábamos también, por ejemplo, en el año 2000 precisamente, Guadalajara fue sede de un encuentro nacional de catequistas. Entonces nosotros teníamos que preparar, estaba en nuestra mano, preparar todo lo del evento, del encuentro nacional. Y pues sí nos llevaba mucho tiempo los eventos así. Y luego lo otro que no era extra, sino entraba dentro de un programa para la formación de catequistas, los cursos de verano que también eran o siguen siendo, ¿verdad? Algo así muy, muy fuerte, ¿verdad? Muy relevante, trabajo muy fuerte dentro del equipo. Y pues en bien de los catequistas, naturalmente. Es decir, que la hermana Lala estuvo en un proyecto de visión grande, sí, y además preparando otros proyectos, sí, y además también visitando, ¿no? Sí, me contaba fuera, sí, de entrevista. Ajá. Estuve prácticamente en la elaboración de textos. Después pedí que me pasaran a formación, que era el otro proyecto dentro de, y entonces era la organización, el pensar, ¿verdad? Cómo realizar, quiénes, a qué horas, cómo, dónde, lo de la formación de los catequistas. También me gustó mucho, estuve muy contenta en ese trabajo porque en realidad los catequistas me apasionan. Yo los admiro mucho y los quiero mucho y trato de apoyarlos lo más que yo pueda. Después estuve en el otro proyecto, no recuerdo ya cómo se llama, pero ¿Animación? ¿Animación? Animación, exactamente. Animación. Entonces, el equipo de animación, yo tenía 3 vicarías. Y entonces, pues yo me tenía que desplazar, ¿verdad? Hasta donde estaban los vicarios episcopales, o desplazarme hasta donde estaban los responsables de la catequesis de cada vicaría. Y entonces me gustó mucho porque fue cuando me acerqué mucho más a la realidad de cada vicaría. Y era acompañarlos, era aportarles algún retiro, alguna cosa, y era estar cerca de ellos, pero también pues ver que van caminando en su formación también era una satisfacción muy grande para mí. Sí. En su participación como formador de agentes, ¿qué es lo que la motivó en la Arquidiócesis de Guadalajara a trabajar? Me motivó, por una parte, como le decía, a los catequistas son prioritarios para mí. Y entonces yo veía el entusiasmo tan grande de parte de ellos. Luego me daba cuenta que habían madres de familia y pues esposas, madres de familia, y con todo y eso, cumpliendo con su responsabilidad como esposa, como madre de familia, como jefe de casa, sin embargo, se daban totalmente a la catequesis. Entonces yo valoraba eso en grandes, porque decía, ¿cómo es posible que alcancen a rendir hasta dónde? Entonces para mí era sorprendente eso, y sigo valorando a las mamás catequistas que son las que se meten en todo. Y eso sí, noté también que las mamás catequistas son mucho más responsables que las catequistas que no están casadas, ¿verdad? O que están por casarse, porque es como que su periodo es así intermitente, ¿no? Y con los catequistas de madres de familia, pues es permanente su participación, sí. Y hablando de otra particularidad, su participación en el departamento de animación territorial tenía 3 vicarías. Sí. En estas 3 vicarías, ¿cómo se desempeñaba la hermana Lala? Sí, yo me trasladaba de una a otra. Tenía la vicaría del centro, tenía la vicaría de Zapopan
tenía la vicaría de Chapala. No me acuerdo cómo se llama esa zona, pero la zona de Chapala. Entonces yo me trasladaba en camión porque me ofrecían vehículo, yo no sé manejar. Entonces yo me iba en camión. Algunas veces pedía auxilio cuando había algún evento así fuerte donde yo iba a participar y todo. Yo le pedía ayuda a Ramón, era uno de los miembros que estaban ahí en el CEDEC, y él me hacía favor en la camioneta de llevarme. Pero lo demás, yo me trasladaba, no importa aunque fuera domingo, yo sabía que a veces solo en domingo podía localizar, por ejemplo, al vicario episcopal o a algún sacerdote que me urgía hablar con él y todo eso. Luego, dentro de la ciudad, pues yo me informaba cuándo iba a ser la reunión de decanato, de esa vicaría, y me permitían, yo pedía que me permitieran participar en las reuniones de decanato. Entonces yo participaba con ellos, ofreciéndoles lo que teníamos de momento, ofreciéndoles cursos o lo que teníamos para la formación. Todo era en vistas a la formación de los catequistas, ¿sí? Y la conexión con los sacerdotes yo la veía también muy importante, porque lo veía importante porque decía, es que si los sacerdotes están convencidos de esto, si los sacerdotes de veras apoyan la catequesis, entonces esto va a funcionar, porque ellos son los líderes, son los animadores de la catequesis y de la pastoral en general. Entonces, por eso a mí me daba mucho gusto, y por eso también buscaba hacer presencia en las reuniones que tenían ellos como sacerdotes, ya sea de decanato o de vicaría. Sí. Entonces, más o menos, ¿cuánto tiempo duró usted en el CEDEC? En el CEDEC duré 8 años. 8 años. Sí. Y en estos 8 años, primero se dedicó a materiales, sí, luego formación de formación agentes, de catequistas, y luego a animación territorial. Sí. Entonces, estuvo en diversos departamentos. Departamentos, sí. ¿Qué experiencia le dejó trabajar en este CEDEC en particular? Bueno, yo, en primer lugar, lo que me dejó es que yo vi que los sacerdotes, ¿verdad? No todos, pero sí la gran mayoría, les gusta colaborar en la catequesis. Entonces, para mí era una gran satisfacción en cuanto que, pues bueno, ellos son los líderes, como decía hace un momento, y que convencidos ellos estábamos asegurando la formación misma de los catequistas. Lo otro, el contacto directo con los catequistas. Por ejemplo, en una parroquia, parece que era la Divina Providencia, sí, allá por Zapopan, me invitaron a un retiro para los catequistas. Estaban parece, no, de una sola parroquia, pero esa sola parroquia tenía como 350 catequistas. Y entonces yo me sorprendí, porque una parroquia con ese número de catequistas, es que aquí hay algo. Entonces les fui preguntando a algunos catequistas ¿por qué habían llegado allí? Y de los catequistas a quienes yo interrogué, me dijeron, es que vimos el ambiente tan bonito que había entre los catequistas, un ambiente de fraternidad, de cercanía, y entonces nos llamó mucho la atención. Y como nos llamó la atención, dice, entonces pues ingresamos. Pero al ingresar había una catequista, que ella sí yo la veía en las reuniones acá en el CEDEC, yo veía que no faltaba ninguna de las reuniones. Esa catequista era como el motor espiritual, porque primero pasaban por sus manos. Entonces esta catequista los motivaba de tal manera, ¿verdad? Y los iba formando de tal manera inicialmente, que los catequistas se quedaban muy contentos, porque de verdad en un ambiente muy bonito que se veía en esa parroquia. Y dije, pues es que sí se puede, si se quiere, se puede llevar esto, y esto
nos llevaría pues a otra dimensión, ¿no? Porque pues querer es poder, ¿verdad? Con la ayuda de Dios, naturalmente. De estos 8 años, de actividad dentro del CEDEC de Guadalajara, ¿la hermana Lala tuvo alguna, digo, supongo que tuvo bastantes, pero alguna anécdota que la haya marcado en particular? Bueno, pues se puede considerar como anécdota, pero para mí fue más profundo. Yo he considerado que nuestra congregación tiene muchos elementos que aportar a la iglesia. Entonces, no recuerdo cuál era el tema que yo estaba dando, y lo estaba dando en 3 grupos en el verano. Van un mundo de catequistas, en 3 grupos. Entonces, tocaba ese tema, es donde se hablaba sobre la iglesia, pero la iglesia desde Jesús. Entonces yo les empecé a hablar a los catequistas de un símbolo que tenemos nosotros como congregación, la cruz del apostolado. Entonces yo les llevé un cromo grande de la cruz del apostolado y les distribuía estampitas de esa misma en pequeño. Entonces les empecé a hablar de lo que era la cruz del apostolado, el significado que tenía y cómo realmente nosotros la debíamos asumir así fuertemente para nuestra vida, llevarla llevadera, llevarla así sencilla y ligera. La misma cruz del apostolado invitaba a eso, según como el sentido que tenía, que Jesús mismo le dijo a Conchita. Entonces, para mí fue una oportunidad grandísima el que yo hubiera hablado de mi congregación, no mi congregación, sino de mi espiritualidad, que no es mía, sino es de la iglesia. Y precisamente nuestro Señor decía, esta cruz del apostolado la deben conocer todo mundo, decía, la deben conocer todos, porque conociendo el significado de esta cruz, entonces van a entender la vida de otra manera. Sí. Y entonces a mí me llenaba de gozo ver que en 3 grupos grandes de catequistas yo les había compartido esta riqueza que tenemos como congregación y como iglesia. Perfecto. Además de todos estos proyectos, hermana Lala, ¿qué más hizo en Guadalajara dentro del CEDEC? Pues bueno, para mí también fue muy rico el estar formando parte de un equipo muy rico, porque recuerdo que una vez contaba, éramos 18 los que estábamos en equipo, y entonces decía, pues es que con tantos talentos, con tantas aportaciones de esto, pues cómo no se va a enriquecer la iglesia. Entonces me sorprendía ver eso, porque en los otros campos donde he trabajado, aún en CEDEC, pues no es fácil que eso se dé. Y yo se los decía a ellos también, ¿verdad? Pero a mí me llamaba muchísimo la atención esa parte. Y a mí así como que se me grabó bastante, porque digo, sí, Señor, gracias porque tus sacerdotes están en esto que es su campo y que es prácticamente la base de tu pastoral. Sí. Así es. Entonces, publicaciones, proyectos, salidas, etcétera, etcétera, sí, en Guadalajara. Bueno, allá en el CEDEC, desde luego, en cuanto a publicaciones, pues terminamos esas etapas, y luego el padre Godina también me pidió que yo colaborara en la coordinación del texto de la confirmación. Entonces, fue una experiencia también muy bonita, porque ya es puso como otro tono de los de catequesis de niños, es para catequesis de adolescentes, y pues también los aportes que daba cada uno para ir forjando los temas, ir elaborando los temas. Entonces es algo que a mí también
pues me llamó mucho la atención y me sentí muy satisfecha y agradecida con Dios por haberme participado en esto. Durante esos 8 años de su participación, ¿qué fue lo que procuró, además del amor al catequista, hermana? ¿De la moral? Del amor al catequista, además. Pues la formación a los catequistas. La formación a los catequistas porque pues un catequista bien formado pues es un líder que va a rendir mucho. Y luego también dentro de lo que es la formación, recuerdo que ese folleto no lo elaboramos nosotros, ya estaba elaborado cuando llegué, pero había un folleto para la formación de los sacerdotes en este campo de la catequesis. Claro que Guadalajara es privilegiada porque los señores obispos han procurado enviar a muchos sacerdotes a estudiar catequesis a Roma. Entonces, pues desde el arzobispo, el señor cardenal, él se preocupaba mucho porque sus sacerdotes estuvieran bien formados y sobre todo formados en este campo de la catequesis. Entonces los sacerdotes que estaban participando allí era porque ya habían venido de Roma, ¿verdad? Con toda una formación y luego pues además estaban como para aportar y lo hacían maravillosamente, como sacerdotes bien formados. ¿Sí? Entonces la formación de los catequistas para mí ha sido y yo creo que será hasta que Dios me preste vida pues algo fundamental, ¿verdad? En la iglesia, la formación. Sí. ¿Qué le dejó el SEDEC de Guadalajara a usted? Ajá. Pues me dejó una gran riqueza porque en los distintos campos que me permitieron colaborar yo aprendí muchas cosas, mucho. La elaboración de los temas, ciertamente ya habíamos participado, no estábamos dentro del SEDEC, pero con el padre Sotero, él nos invitó a que elaboráramos un texto, el texto de la confirmación, el primer texto que salió, lo elaboramos una hermana nuestra y yo. Entonces, pues teníamos la oportunidad desde antes de estar colaborando en alguna forma en el SEDEC, ¿verdad? Y se me fue, ¿en qué línea me preguntaba? ¿Qué le había dejado el SEDEC? Entonces esa riqueza de pues aprender, porque muchas cosas aprendí, ¿verdad? De aprender muchas cosas, la coordinación, yo en otras experiencias que he tenido, pues la llevábamos con todos, pero tú eres responsable de esto, pues todavía no lo tenía y en Guadalajara me dieron la oportunidad. Entonces para mí también me dejó eso, el decir, pude aportar también en este campo. Y lo otro, la experiencia por ejemplo, de la organización de los cursos del verano. Es una oportunidad grandísima de servir a la iglesia porque no solo de Guadalajara van a la formación, sino de otras muchas diócesis. Entonces, sí, a mí como que se me quedó mucho, como no son exclusivistas, sino abren la puerta como para que los demás también puedan recibir lo que ellos están ofreciendo. Eso también se me grabó bastante. Y el amor a los catequistas, sinceramente, pues yo también allí lo aprendí así con más ganas, ¿sí? Algo que se me está escapando, estando dentro de los equipos, entre Nena y Chuya, un día a lo mejor como de broma, dijeron, ¿por qué no hacemos la experiencia de la casa del catequista? Se llama la casa del catequista, sí. Es decir, que ellos cuenten con un espacio, que ellos cuenten con alguien que les escuche, que ellos cuenten con alguien quien les forme, que ellos cuenten aún pues que si los catequistas no terminaron la primaria, pues que terminen su primaria. Si no terminaron la secundaria, que terminen su secundaria. Algo para los catequistas así como que lo cimente así con más fuerza. Entonces,
pues lo hacemos como un grupito. Dice, ¿qué tal si hacemos como un grupito para madurar esta idea de la casa del catequista en vistas a la atención integral del catequista? Entonces, yo tuve la satisfacción de, después de que había salido de allá, me hablaron para invitarme, para decir, estamos con esto iniciando el proyecto de la casa del catequista. Y con una visión amplísima, con una formación integral bien puesta. Y entonces dije, Señor, esta es tu obra, pero así, qué grande eres, porque sí, de verdad, para mí es uno de los aportes grandísimos a la catequesis, pero a los catequistas. Entonces, ¿a usted le tocó ediciones del catequista? No, porque le digo, nada más fue como una idea. Empezaron el proyecto. Apenas a idear, a pensar que pudiera ser eso. Salía el proyecto. Sí. Y también surge este otro proyecto, la Casa del Catequista. La Casa del Catequista. Entonces, sí. En un momento importante fueron, digámoslo así, 98, 2000, más o menos. Sí, 2004. Porque le digo, yo me retiré de allí en el 2004, precisamente estaba el Congreso Internacional Eucarístico en Guadalajara. Yo tuve que ir de San Luis Potosí a Guadalajara porque ya no estaba allí, entonces en el 2004. Y sí, es que sí se dieron muchas cosas, así que pensándola uno, ay, Señor, pues toda esta obra tuya, donde tú me permitiste colaborar en alguna forma, aquí y aquí y aquí. Sí. A manera de conclusión, hermana Lala, ¿qué nos puede decir? Bueno, a manera de conclusión, yo quiero decir primero que le doy gracias a Dios, primero porque me ha dado esta vocación, y luego porque me ha dado la vocación como misionera guadalupana del Espíritu Santo, y esta congregación precisamente que está dedicada a la evangelización y catequesis. Primero sería gratitud a nuestro Padre Dios por esto, y luego pues gratitud a Dios porque me ha permitido colaborar en 8 CEDEX con el que estoy ahora, y que son experiencias distintas, pero que es colaborar, es participar y es compartir lo que uno lleva y enriquecerse también con lo que ellos tienen. Entonces, yo veo muy importante este trabajo a nivel CEDEC, y también le agradezco a Dios que me haya permitido vivir estas experiencias en diferentes diócesis. Y por lo otro, yo sinceramente estoy sorprendida, aunque el Padre Toño me había comentado una vez que querían celebrar los 100 años de la catequesis en Guadalajara, pues yo no pensé que fuera así como muy formal esto. Yo lo veo así muy formal, ahora con tu participación muy profesional. Entonces pienso que esto va en grandes, y que pues qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que cada vez más se impulse más este trabajo, y con la ayuda y participación de los demás, y luego también para proyectarlo, ¿verdad? Y darlo a los demás, a las otras diócesis. Guadalajara está haciendo punta en esto, en muchas diócesis. Sí. Pues bueno, muchas gracias, hermana. Sí. Gracias por su tiempo. No, con mucho gusto. Y gracias a ti.